Cuando Landon Cole, heredero multimillonario, es desterrado a una granja en dificultades de Nebraska, espera lodo y miseria, no a una mujer indomable llamada Hallie que podría cambiarlo todo. Pero cuando los secretos familiares y la ejecución hipotecaria chocan, ¿será suficiente el amor? Antes de empezar la historia, comentad abajo desde qué parte del mundo la estáis viendo hoy. Los brillantes flashes de las cámaras casi cegaron a Landon Cole mientras salía tambaleándose de la exclusiva discoteca de Manhattan. Su costosa camisa de diseño estaba arrugada y manchada con lo que parecía champán caro. A sus 38 años, Landon seguía teniendo el atractivo que hacía que las mujeres se quedaran mirándolo. Una mandíbula fuerte, dientes perfectos y unos ojos que a los fotógrafos les encantaba capturar. Pero esta noche, esos ojos estaban inyectados en sangre y desenfocados. «Señor Cole, ¿puede comentar sobre su relación con Victoria Winters?», gritó un reportero, empujándole un micrófono en la cara. Landon apartó el micrófono, casi cayéndose en el proceso. «Quita esa cosa de mi cara», masculló. Su guardaespaldas se interpuso entre él y los reporteros, guiando a Landon hacia el todoterreno negro que esperaba. Una vez dentro, Landon se aflojó la corbata e inclinó la cabeza hacia atrás contra el asiento de cuero. «Eso ha sido un desastre», dijo su asistente Jenny desde el asiento delantero. «Su padre va a ver esto en todos los periódicos de mañana». Landon hizo un gesto despectivo con la mano. «Que lo vea. ¿Qué va a hacer cortarme el grifo? Tengo casi 40 años. Sigue siendo el consejero delegado de Cole Corp y usted sigue siendo la imagen de la empresa», le recordó Jenny con la voz tensa de frustración. «Este es el tercer escándalo este mes. Primero, había estado el accidente de coche en el que Landon había destrozado su coche deportivo de $300,000. Luego, las fotos filtradas de él con Victoria Winters, una actriz casada. Y ahora, esto. Una diatriba borracha grabada en vídeo por al menos una docena de teléfonos». «No me importa», murmuró Landon cerrando los ojos, «pero sí le importaría por la mañana. Y también a su padre». La oficina de Richard Cole ocupaba toda la planta superior del edificio Cole Corp. Los ventanales ofrecían una vista del horizonte de Nueva York que la mayoría de la gente solo veía en las películas. Richard estaba de espaldas a la puerta, con las manos entrelazadas detrás de la espalda, cuando Landon entró. «Siéntate», dijo Richard sin darse la vuelta. Landon se dejó caer en una de las sillas de cuero frente al enorme escritorio de su padre. Le palpitaba la cabeza y llevaba gafas de sol en interiores, en parte para ocultar su resaca y en parte para parecer indiferente a la citación de su padre. «¿Tiene alguna idea de lo que su comportamiento le está haciendo a esta empresa?», preguntó Richard, girándose finalmente para mirar a su hijo. A sus 65 años, Richard Cole seguía siendo una figura imponente, alto, en forma, con pelo plateado y unos fríos ojos azules que habían desafiado a innumerables rivales empresariales. «Se olvidará», dijo Landon encogiéndose de hombros. «Siempre lo hace». Richard cogió una tableta de su escritorio y la giró para mostrársela a Landon. En la pantalla había una gráfica que mostraba la caída del precio de las acciones de Mindonition Cole Corp. «Esto es lo que pasó esta mañana cuando abrieron los mercados», dijo Richard con una voz peligrosamente tranquila. Su pequeña actuación de anoche le costó a esta empresa millones. Landon se removió incómodamente en su silla, pero mantuvo su expresión neutral. «Pues contrata a un mejor equipo de relaciones públicas». Richard golpeó la tableta contra su escritorio, haciendo que Landon saltara. «Ya he tenido suficiente», dijo Richard. «¿Quieres actuar como un hombre? Entonces trabaja como uno». Landon frunció el ceño. «¿Qué se supone que significa eso?» «Significa que te vas a ir un tiempo», dijo Richard, sentándose en su silla. «A algún sitio donde la prensa no pueda encontrarte. A algún sitio donde puedas aprender lo que es el trabajo de verdad». «No puedes estar hablando en serio», se burló Landon. «Nunca he estado más en serio en mi vida», dijo Richard, deslizando una carpeta por el escritorio. «Vas a ir a una granja en Nebraska, una pequeña explotación llamada Maple Glen. Los dueños son viejos amigos míos. Bueno, el padre lo era. Falleció recientemente. Su hija la dirige ahora». Landon no tocó la carpeta. «No voy a ninguna granja en mitad de la nada.
Sí que vas, dijo Richard con firmeza, o te corto el grifo por completo. Sin fondo fiduciario, sin trabajo en la empresa, sin apartamento, sin coches. Nada. No lo harías, desafió Landon, pero su voz carecía de convicción. Pruébame, respondió Richard, con los ojos duros. Te quedarás allí hasta que termine la temporada de cosecha. Sin teléfono, sin tarjetas de crédito, nada más que la ropa que lleves puesta y algunas necesidades. Trabajarás como todos los demás allí. Landon miró a su padre con incredulidad. Esto es una locura. No, lo que es una locura es ver a mi hijo tirar su vida por la borda, dijo Richard. El avión sale en 3 horas. Jenny ha hecho las maletas, lo apropiado para el trabajo en la granja. Y ni se te ocurra irte una vez que llegues allí. Tengo formas de saberlo. Landon se levantó, la ira sustituyendo a su sorpresa. No puedes controlarme así. No te estoy controlando, Landon. Te estoy salvando, dijo Richard, volviendo su atención a los papeles de su escritorio. Ahora sal de mi oficina. Jenny te llevará al aeropuerto. El avión privado aterrizó en una pequeña pista de aterrizaje a las afueras de Omaha. Un chofer esperaba para llevar a Landon al resto del camino a la granja Maple Glen. Después de 2 horas conduciendo a pintos a través de campos aparentemente interminables, doblaron en un camino de tierra con un letrero de madera desgastado que decía Granja Maple Glen, Est, 1932. Landon miró por la ventana con consternación. La casa de campo era grande, pero nada parecido al lujo al que estaba acostumbrado. Era una casa blanca de 2 pisos con un porche que la rodeaba, rodeada de campos por todas partes. Varios edificios anexos y un gran granero rojo completaban el cuadro. «Esto es una broma», murmuró Landon cuando el coche se detuvo frente a la casa. El chofer descargó las 2 bolsas de Landon, bolsas de lona normales, no su habitual equipaje caro, y le entregó un sobre. «El señor Cole quería que le diera esto», dijo el chofer antes de volver a subirse al coche y marcharse, dejando a Landon solo en el polvo. Landon abrió el sobre. Dentro había una nota escrita a mano por su padre. «Aprende algo. Papá. Aprende». Algo se repitió Landon con una amarga risa. ¿Cómo qué? ¿A ordeñar una vaca? La puerta mosquitera de la casa de campo crujió al abrirse, y una mujer salió al porche. Llevaba vaqueros, botas y una camisa a cuadros con las mangas remangadas. Su cabello castaño estaba recogido en una coleta, y su piel estaba bronceada. Por los largos días al sol, Landon puso su sonrisa más encantadora, la que le había sacado de problemas innumerables veces, y cogió sus bolsas. «Hola», llamó. «Soy Landon. Creo que mi padre ha hecho los arreglos para que me quede aquí». La mujer cruzó los brazos sobre el pecho, mirándolo de arriba abajo con claro escepticismo. «Hallie McKenna», dijo. «Y sí, tu padre llamó. Dijo que necesitabas aprender algunas lecciones de vida». Landon se rió incómodamente. «Esa es una forma de decirlo». «¿Sabes algo de agricultura, Landon?», preguntó Hallie, sin moverse de su sitio en el porche. «Ni una cosa», admitió. «¿Has hecho alguna...? ¿Ves trabajo manual? ¿Construcción, paisajismo, algo físico?» Landon pensó en su entrenador personal de su gimnasio de Nueva York. «Hago ejercicio 5 días a la semana». Hallie suspiró y negó con la cabeza. «Dios nos ayude», murmuró. Luego le hizo un gesto para que subiera al porche. «Te quedarás en la habitación de invitados de arriba. Baño compartido, desayuno a las 5:30 a.m. «5:30», repitió Landon horrorizado. «¿De la mañana?» «Eso es generalmente cuando sucede la mañana», dijo Hallie secamente. «Empezamos a trabajar a las 6. Si te pierdes el desayuno, trabajas con hambre hasta el almuerzo». Se dio la vuelta y volvió a entrar en la casa, dejando la puerta abierta para que él la siguiera. El interior de la casa de campo era limpio y acogedor, con muebles desgastados que parecían cómodos en lugar de elegantes. La cocina tenía una vieja estufa y una gran mesa de madera que podía sentar al menos a 8 personas. «Este es Mike», dijo Hallie, asintiendo hacia un hombre sentado a la mesa tomando café. Tenía 60 y tantos años, con una cara curtida y manos callosas. «Ayuda a dirigir las cosas por aquí».
Mike apenas levantó la vista de su periódico. «Así que tú eres el chico de ciudad», dijo con un gruñido. «Supongo que sí», respondió Landon, tratando de mantener un tono ligero a pesar de su creciente irritación. «Tu habitación es la segunda puerta a la derecha», dijo Hallie señalando una escalera. «Instálate y luego vuelve a bajar. Tenemos que terminar las tareas antes de la cena». Landon se quedó allí un momento, acostumbrado a que lo despidieran tan abruptamente. En Nueva York, la gente se aferraba a cada una de sus palabras. Aquí, él era claramente una interrupción no deseada de su rutina. La habitación de invitados era sencilla: una cama doble con una colcha de retazos, una cómoda de madera y un pequeño escritorio junto a la ventana. Era aproximadamente una cuarta parte del tamaño de su armario en casa. La ventana daba a los campos, dorados con lo que Landon supuso que era trigo o maíz, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Se sentó al borde de la cama, y la realidad de su situación finalmente se le vino encima. Estaba atascado aquí, en medio de la nada, sin teléfono, sin coche y sin escapatoria, a menos que quisiera perderlo todo. «Esto no puede estar pasando», murmuró, pasándose las manos por el pelo. Pero estaba pasando, y estaba a punto de empeorar. Mucho. Cuando Landon volvió a bajar, Hallie lo estaba esperando. Le entregó un par de guantes de trabajo. «Primera lección», dijo. «Aquí todos trabajamos, todos contribuimos». «¿Qué se supone que debo hacer exactamente?», preguntó Landon, tomando los guantes a regañadientes. «Hoy vas a ayudar a Mike a limpiar los establos de los caballos», dijo Hallie, llevándolo por la puerta trasera hacia el granero. «¿Limpiar? ¿Qué significa eso?». Hallie lo miró con una mezcla de incredulidad y diversión. «Significa limpiar el estiércol de los caballos». Landon dejó de caminar. «¿Quieres que palee mierda de caballo? ¿Estás bromeando?». «Bienvenido a la vida rural», dijo Hallie encogiéndose de hombros. «Todos lo hacemos, incluso yo». «Pero no sé nada de caballos», protestó Landon. «No necesitas saber de caballos para palear estiércol», dijo Hallie. «Mike te mostrará qué hacer». «Y Landon», añadió, volviéndose seria, «aquí fuera, nos ganamos cada respiro. Tu nombre, tu dinero, tu aspecto, nada de eso importa. Lo que importa es lo que puedes hacer con tus manos». Con eso se fue, dejando a Landon allí con los guantes de trabajo en las manos. Los miró, luego al granero, luego de nuevo a la casa de campo. Podía irse, podía llamar a un taxi, si es que los taxis llegaban hasta aquí, y volver al aeropuerto. Podía decirle a su padre que se fuera al infierno. Pero entonces, ¿qué? Realmente lo dejaría sin nada. ¿Podría Landon sobrevivir sin su fondo fiduciario, su trabajo en Coalcorp, su apartamento, sus coches? Nunca había tenido que intentarlo. Con un profundo suspiro, Landon se puso los guantes y se dirigió al granero, donde Mike lo esperaba con un tenedor y una carretilla. «¿Listo para tu primer día de trabajo de verdad?», preguntó Mike con una sonrisa. «Vamos a acabar con esto», murmuró Landon. Mike le explicó el proceso, demostrándole cómo separar la paja limpia de la cama sucia. El olor era abrumador, y en cuestión de minutos los zapatos de diseño de Landon estaban cubiertos de cieno. Después de una hora, le dolía la espalda, tenía las manos ampolladas a pesar de los guantes y sudaba por la camisa. Mike, mientras tanto, trabajaba constantemente a su lado, aparentemente imperturbable por el trabajo físico. «¿Cómo haces esto todos los días?», preguntó Landon, apoyándose en su horca. «Lo llevo haciendo 40 años», dijo Mike simplemente. «¿Te acostumbras?». «No creo que pudiera acostumbrarme a esto nunca», dijo Landon, mirando los 3 establos que habían limpiado y los 5 que aún quedaban. «Esa es la diferencia entre tú y gente como nosotros», dijo Mike. «No tenemos elección. Así es la vida». Las palabras golpearon a Landon con más fuerza de lo que esperaba. Toda su vida había tenido opciones, o al menos la ilusión de ellas. Incluso ahora, su castigo era algo que mucha gente hacía todos los días, solo para sobrevivir. Cuando terminaron de limpiar los establos, ya casi era la hora de la cena. Los músculos de Landon gritaban, y sus manos estaban en carne viva. Siguió a Mike de vuelta a la casa, demasiado cansado incluso para quejarse.
La cocina olía de maravilla, algo casero y sabroso que hizo rugir el estómago de Landon. Hallie estaba junto a la estufa, removiendo una gran olla. «Limpiaos», les dijo. «La cena está en 10 minutos». Landon subió trabajosamente para lavarse las manos y la cara. En el pequeño espejo del baño apenas se reconocía. Su cabello estaba empapado de sudor, su cara estaba manchada de tierra y sus ojos tenían un aspecto de conmoción. «¿En qué me he metido?», susurró a su reflejo. Pero mientras volvía a bajar a la mesa de la cocina, donde Hallie estaba poniendo cuencos de estofado de ternera y una hogaza de pan recién horneado, se le ocurrió un pensamiento extraño. Por primera vez en años, había trabajado hasta el cinto, agotamiento. Había logrado algo tangible, aunque fuera limpiar establos de caballos. «Comed», dijo Hallie, no sin amabilidad. «Mañana será aún más duro». Mientras Landon se sentaba a la comida más sencilla que había tomado en años, se dio cuenta de que esto podría ser exactamente lo que su padre pretendía. Mostrarle un mundo donde la gente trabajaba duro por recompensas sencillas, donde la medida de un día no era cuánto dinero gastabas, sino cuánto trabajo lograbas. Y en algún lugar en lo profundo, debajo del dolor y la indignación, una pequeña parte de él sentía curiosidad por lo que traería el mañana. El canto del gallo despertó a Landon a las 5:00 am. Por un momento no pudo recordar dónde estaba. La cama desconocida, la luz del sol que entraba a través de cortinas que no eran sus cortinas opacas, el sonido de la actividad en la planta baja, todo parecía un extraño sueño. Luego le llegó el dolor. Cada músculo de su cuerpo le dolía por el trabajo del día anterior. El simple hecho de sentarse lo hizo gemir. «Esto es solo el segundo día», murmuró, frotándose la parte baja de la espalda. «No voy a sobrevivir a esto». Pero se obligó a vestirse con los vaqueros y la camisa de franela que su asistente le había preparado. Se sentían rígidos y extraños contra su piel, nada como la ropa de diseño a la que estaba acostumbrado. Cuando bajó, Hallie ya estaba en la cocina preparando el desayuno. El olor a tocino, huevos y café recién hecho llenaba el aire. «Buenos días», dijo Hallie sin levantar la vista de la estufa. «El café está listo si quieres». Landon se sirvió una taza, notando que sus manos ya estaban ampolladas con solo un día de trabajo. «¿Siempre te levantas tan temprano?», preguntó, intentando entablar conversación. «Todos los días», respondió Hallie, poniendo un plato de huevos revueltos y tocino en la mesa. «La granja no se maneja sola». Mike entró del exterior, trayendo consigo el olor a heno y aire matutino. «Los caballos están alimentados», informó sentándose a la mesa. «Pero el tractor está dando problemas otra vez». Hallie frunció el ceño. «¿Qué le pasa ahora?» «El mismo problema de antes. La transmisión está estropeada», dijo Mike sirviéndose el desayuno. «Necesitamos una nueva. No podemos permitirnos». «Una nueva», dijo Hallie con la voz tensa. Miró a Landon como si de repente recordara que estaba allí, y su expresión se cerró. «Ya encontraremos una solución». Landon comió su desayuno en silencio, escuchándolos discutir problemas de la granja que apenas entendía. Estaba claro que el dinero escaseaba, algo de lo que nunca había tenido que preocuparse en toda su vida. Después del desayuno, Hallie le entregó una lista de tareas. «Trabajarás conmigo hoy. Mike intentará arreglar el tractor». La lista era desalentadora. «Reparar las vallas del pasto norte, revisar las líneas de riego, ayudar a mover pacas de heno al granero de almacenamiento y recoger verduras del huerto para la cena». «¿Todo esto en un día?», preguntó Landon escaneando la lista con consternación. «Bienvenido a la vida rural», dijo Hallie, encogiéndose de hombros. «Trabajamos desde el amanecer hasta el anochecer». Empezaron con la reparación de las vallas, caminando hasta el pasto norte con herramientas y materiales. Landon intentó seguir el ritmo de Hallie, pero ella se movía con la eficiencia de alguien que había estado haciendo esto toda su vida. «Mira cómo lo hago», dijo, mostrándole cómo reemplazar un poste de cerca roto. «Tiene que ser lo suficientemente resistente como para mantener al ganado dentro». Landon intentó seguir su ejemplo, pero su primer intento fue desastroso. El poste se tambaleó cuando Hallie lo probó.
No es suficientemente bueno, dijo sacándolo. Si una vaca se apoya en esto, se romperá. Inténtalo de nuevo. Landon reprimió una réplica. En Nueva York estaba acostumbrado a dar órdenes, no a recibirlas, y ciertamente no a fracasar en tareas sencillas delante de alguien que claramente pensaba que era inútil. Su segundo intento fue mejor, ganándose un asentimiento de Hallie. «Eso servirá», dijo, lo que parecía ser lo más parecido a un elogio que iba a conseguir. Trabajaron codo con codo durante horas, principalmente en silencio. Ocasionalmente, Hallie respondía a las preguntas de Landon sobre la granja, pero nunca ofrecía información sobre sí misma. «¿Cuánto tiempo llevas dirigiendo este lugar?», preguntó Landon mientras seguían revisando las líneas de riego. «Toda mi vida, en realidad», dijo Hallie, arrodillándose para arreglar una conexión con fugas. «Pero oficialmente desde que mi padre murió el año pasado». «Lo siento», dijo Landon, y lo decía en serio. «Eso debe haber sido duro». Hallie se encogió de hombros, pero él pudo ver el dolor en sus ojos. «La vida continúa. La granja no se detiene solo porque alguien muera». «¿Y tu hermano? ¿El que tu padre mencionó a mi padre?» «Jake». La expresión de Hallie se oscureció. «Está persiguiendo sueños de rodeo. Envía un cheque a casa cuando se acuerda, lo que no es frecuente. ¿Así que solo tú y Mike dirigen todo este lugar?» «Y algunos trabajadores temporales durante la cosecha», dijo Hallie poniéndose de pie. «Nos las arreglamos». Pero Landon estaba empezando a ver que las arreglamos significaba trabajar hasta el agotamiento todos los días. Pensó en sus propias quejas a lo largo de los años, sobre reuniones de negocios aburridas, sobre obligaciones con la prensa, sobre tener que asistir a eventos que no le importaban. Nada de eso se comparaba con la rutina diaria de mantener una granja en funcionamiento. Mediodía, habían arreglado la mayor parte de la cerca y revisado las líneas de riego. Las manos de Landon estaban en carne viva a pesar de los guantes, y su espalda protestaba a gritos. Pero siguió adelante, decidido a no mostrar debilidad. Pararon brevemente para almorzar, sándwiches y agua que Hallie había guardado en una nevera portátil. Sentado a la sombra de una gran encina, Landon se encontró mirando la vasta extensión de tierra que los rodeaba. «Es precioso aquí», dijo, sorprendido al darse cuenta de que lo decía en serio. Los campos dorados meciéndose, en la brisa el cielo abierto. Era tan diferente del hormigón y el vidrio de Nueva York. Hallie lo miró con sorpresa, como si no esperara que lo notara. «Sí lo es», estuvo de acuerdo. «El lugar más hermoso del mundo si me preguntas a mí». «¿Cuántas hectáreas tienes?» 300, dijo Hallie. «Lleva 3 generaciones en mi familia. ¿Y nunca quisiste irte? ¿Ver el mundo?» Hallie guardó silencio un momento. «Fui a la universidad en Lincoln. Me licencié en Administración de Empresas Agrícolas. Pensé en quedarme en la ciudad, en conseguir un trabajo en alguna gran empresa». Miró hacia los campos. «Pero este lugar se te mete en la sangre. No es solo tierra, es el hogar». Landon asintió, aunque en realidad no lo entendía. Nunca se había sentido tan conectado con ningún lugar. Su apartamento en Nueva York era solo un sitio donde dormía entre fiestas y reuniones. La finca familiar Cole en los Hamptons era solo un símbolo de estatus. Nada de eso se sentía como un hogar. Después del almuerzo, trasladaron pacas de heno al granero de almacenamiento, un trabajo agotador que dejó a Landon empapado en sudor. Cada paca pesaba al menos 23 kilos y tenían que mover docenas de ellas. «¿Cómo haces esto todos los días?», jadeó Landon dejando caer una paca y secándose la frente. «Te acostumbras», dijo Hallie, ya levantando otra paca. «Además, ¿cuál es la alternativa? Si el trabajo no se hace, la granja fracasa». Landon nunca había pensado en el trabajo de esa manera. En su mundo, si no se presentaba a una reunión o no completaba un proyecto, alguien más se encargaría. Siempre había asistentes, subordinados, gente pagada para facilitarle la vida. Aquí solo estaba el trabajo y la gente dispuesta a hacerlo. Cuando terminaron de mover el heno, el sol empezaba a ponerse. Todavía tenían que recoger verduras para la cena, así que se dirigieron al gran huerto detrás de la casa. «Coge esos tomates», instruyó Hallie, entregándole una cesta, «y esos calabacines de allí.
Yo cogeré la lechuga y las zanahorias. Landon se encontró disfrutando de la sencilla tarea de recoger tomates maduros. Había algo satisfactorio en seleccionar los perfectos, sentir su peso en la mano, oler el inconfundible aroma de la planta del tomate. «Estos tienen una pinta increíble», dijo mostrándole su cesta a Hallie. «Nada como los cultivados en casa», estuvo de acuerdo ella. «No encontrarás tomates como estos en un supermercado de Nueva York». Mientras regresaban a la casa con su cosecha, Landon sintió una extraña sensación de logro. Había trabajado más duro ese día que en años, quizás nunca, y tenía algo tangible que demostrarlo. Vallas reparadas, pacas de heno organizadas, verduras frescas para la cena. De vuelta en la casa, Mike estaba sentado en el porche, con aspecto frustrado. «No pude arreglar el tractor», informó al acercarse. Landon se quedó allí un momento, acostumbrado a que lo despidieran tan abruptamente. En Nueva York, la gente se aferraba a cada una de sus palabras. Aquí, él era claramente una interrupción no deseada de su rutina. La habitación de invitados era sencilla: una cama doble con una colcha de retazos, una cómoda de madera y un pequeño escritorio junto a la ventana. Era aproximadamente una cuarta parte del tamaño de su armario en casa. La ventana daba a los campos, dorados con lo que Landon supuso que era trigo o maíz, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Se sentó al borde de la cama, y la realidad de su situación finalmente se le vino encima. Estaba atascado aquí, en medio de la nada, sin teléfono, sin coche y sin escapatoria a menos que quisiera perderlo todo. «Esto no puede estar pasando», murmuró, pasándose las manos por el pelo. Pero estaba pasando, y estaba a punto de empeorar, mucho. Cuando Landon volvió a bajar, Hallie lo estaba esperando. Le entregó un par de guantes de trabajo. «Primera lección», dijo. «Aquí todos trabajamos, todos contribuimos». «¿Qué se supone que debo hacer exactamente?», preguntó Landon tomando los guantes a regañadientes. «Hoy vas a ayudar a Mike a limpiar los establos de los caballos», dijo Hallie, llevándolo por la puerta trasera hacia el granero. «¿Limpiar? ¿Qué significa eso?». Hallie lo miró con una mezcla de incredulidad y diversión. «Significa limpiar el estiércol de los caballos». Landon dejó de caminar. «¿Quieres que palee mierda de caballo? ¿Estás bromeando?». «Bienvenido a la vida rural», dijo Hallie encogiéndose de hombros. «Todos lo hacemos, incluso yo». «Pero no sé nada de caballos», protestó Landon. «No necesitas saber de caballos para palear estiércol», dijo Hallie. «Mike te mostrará qué hacer». «Y Landon», añadió, volviéndose seria, «aquí fuera nos ganamos cada respiro. Tu nombre, tu dinero, tu aspecto, nada de eso importa. Lo que importa es lo que puedes hacer con tus manos». Con eso se fue, dejando a Landon allí con los guantes de trabajo en las manos. Los miró, luego al granero, luego de nuevo a la casa de campo. Podía irse, podía llamar a un taxi, si es que los taxis llegaban hasta aquí, y volver al aeropuerto. Podía decirle a su padre que se fuera al infierno. Pero entonces, ¿qué? ¿Realmente lo dejaría sin nada? ¿Podría Landon sobrevivir sin su fondo fiduciario, su trabajo en Coal Corp, su apartamento, sus coches? Nunca había tenido que intentarlo. Con un profundo suspiro, Landon se puso los guantes y se dirigió al granero, donde Mike lo esperaba con un tenedor y una carretilla. «¿Listo para tu primer día de trabajo de verdad?», preguntó Mike con una sonrisa. «Vamos a acabar con esto», murmuró Landon. Mike le explicó el proceso, demostrándole cómo separar la paja limpia de la cama sucia. El olor era abrumador, y en cuestión de minutos los zapatos de diseño de Landon estaban cubiertos de cieno. Después de una hora, le dolía la espalda, tenía las manos ampolladas a pesar de los guantes y sudaba por la camisa. Mike, mientras tanto, trabajaba constantemente a su lado, aparentemente imperturbable por el trabajo físico. «¿Cómo haces esto todos los días?», preguntó Landon, apoyándose en su horca. «Lo llevo haciendo 40 años», dijo Mike simplemente. «¿Te acostumbras?». «No creo que pudiera acostumbrarme a esto nunca», dijo Landon, mirando los 3 establos que habían limpiado y los 5 que aún quedaban. «Esa es la diferencia entre tú y gente como nosotros», dijo Mike. «No tenemos elección».
Así es la vida. Las palabras golpearon a Landon con más fuerza de lo que esperaba. Toda su vida había tenido opciones, o al menos la ilusión de ellas. Incluso ahora, su castigo era algo que mucha gente hacía todos los días solo para sobrevivir. Cuando terminaron de limpiar los establos, ya casi era la hora de la cena. Los músculos de Landon gritaban y sus manos estaban en carne viva. Siguió a Mike de vuelta a la casa, demasiado cansado incluso para quejarse. La cocina olía de maravilla, algo casero y sabroso que hizo rugir el estómago de Landon. Hallie estaba junto a la estufa, removiendo una gran olla. «Limpiaos», les dijo. «La cena está en 10 minutos». Landon subió trabajosamente para lavarse las manos y la cara. En el pequeño espejo del baño apenas se reconocía. Su cabello estaba empapado de sudor, su cara estaba manchada de tierra y sus ojos tenían un aspecto de conmoción. «¿En qué me he metido?», susurró a su reflejo. «Solo estoy aquí para aprender sobre agricultura». Jake se rió. ¿Aprender sobre agricultura? ¿Por qué alguien como tú necesitaría aprender sobre agricultura? Jake, advirtió Hallie. Landon es un invitado. Su padre es Richard Cole. Expresión de Jake cambió inmediatamente. Su sonrisa fácil desapareció. ¿Cole? ¿Como Cole Corp? ¿El mismo Cole que intentó comprar la granja de papá cuando éramos niños? Landon parpadeó sorprendido. Mi padre intentó comprar este lugar. No solo comprarlo, dijo Jake con amargura, echarnos. Amenazó con represar el arroyo que alimenta nuestro sistema de riego si papá no vendía. Solo retrocedió cuando papá involucró al condado. Landon miró a Hallie conmocionado. No sabía nada de esto. Fue hace mucho tiempo, dijo Hallie, aunque su tono sugería que la herida aún estaba fresca. Y no es tu culpa lo que hizo tu padre. Entonces, ¿por qué su hijo se queda aquí ahora?, exigió Jake. ¿Cuál es el juego? No hay ningún juego, dijo Hallie con firmeza. Su padre llamó. Preguntó si Landon podía quedarse aquí y aprender sobre agricultura. Dijo que necesitaba aprender algo de humildad. Acepté porque necesitamos el dinero que está pagando por el alojamiento y la manutención. Landon sintió un vuelco en el estómago al oírlo decir tan abiertamente. Por supuesto que su padre estaba pagando por su estancia. Hallie no lo habría recibido por bondad. Era un acuerdo comercial nada más. Bueno, esto debería ser interesante, dijo Jake, mirando a Landon de arriba abajo con una sonrisa burlona. El chico de ciudad aprende cómo vive la otra mitad. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Este era el segundo día, admitió Landon. ¿Y cómo te va?, preguntó Jake con un tono burlón. Landon pensó en sus músculos doloridos, sus manos ampolladas, la abrumadora sensación de insuficiencia al luchar con tareas que Hallie realizaba con facilidad. Pero también pensó en la satisfacción de arreglar esa valla, el sabor de los tomates que había cogido él mismo, la paz de la noche estrellada. «Es más difícil de lo que esperaba», dijo con honestidad, pero no de mala manera. Jake se sorprendió por la respuesta, como si esperara que Landon se quejara. «Bueno, quédate, chico de ciudad. Se acerca la cosecha. Aún no has visto el trabajo duro». Con eso se dirigió a la casa dejando a Landon y Hallie solos en el porche. «Lo siento por eso», dijo Hallie después de un momento. «Jake siempre ha sido protector». «¿Es verdad lo que dijo sobre mi padre intentando echar a tu familia?». Hallie asintió lentamente. «Fue hace unos 15 años. Cole Corp quería construir un gran complejo turístico en esta zona. Necesitaba nuestros derechos de agua. Cuando papá no quiso vender, las cosas se pusieron feas». «No tenía ni idea», dijo Landon, sintiendo una extraña sensación de vergüenza por algo que ni siquiera había sabido. «¿Es por eso que fuiste tan reacia a tenerme aquí?». «En parte», admitió Hallie, «pero necesitamos el dinero, y tu padre dijo que necesitabas esta experiencia. ¿Por qué aceptaste después de lo que le hizo a tu familia?». Hallie guardó silencio durante un largo momento, mirando los campos oscuros. «Porque mi padre siempre decía que deberías juzgar a las personas por sus propias acciones, no por las de su familia. Parecía lo correcto, darte la oportunidad de demostrar qué tipo de hombre eres.
Las palabras golpearon con fuerza a Landon. Toda su vida había sido juzgado por el nombre de su familia. Se le habían abierto puertas, se le habían ofrecido oportunidades, todo porque era un Cole. Pero aquí ese nombre no significaba nada, o peor aún, tenía connotaciones negativas. «No soy mi padre», dijo en voz baja. «Lo sé», respondió Hallie. «Por eso sigues aquí». Ella volvió a entrar, dejando a Landon solo con sus pensamientos y el vasto cielo estrellado sobre él. Por primera vez se preguntó si su padre lo había enviado aquí no solo como un castigo, sino como una oportunidad para convertirse en su propio hombre, lejos del nombre y la fortuna de los Cole. Y por primera vez en años se encontró con ganas de demostrarse a sí mismo, no a su padre, no a la prensa, no al mundo de los negocios, sino a Hallie McKenna, la mujer que lo miraba, y no veía a un heredero Cole, sino solo a Landon, un hombre que aún tenía que demostrar su verdadero valor. Las 2 primeras semanas en Maple Glen pasaron en un torbellino de duro trabajo y músculos doloridos para Landon. Cada día trajo nuevas tareas, nuevos desafíos y nuevos dolores en partes de su cuerpo que no sabía que podían doler. Pero también estaba pasando algo más, algo que no había esperado. Estaba cambiando. Sus manos, antes suaves y cuidadas, ahora estaban callosas y fuertes. Su piel se había bronceado por los días al sol. Había perdido peso, pero había ganado músculo. Y cuando se miraba al espejo, el hombre que lo miraba parecía más real, de alguna manera, más sustancial que la imagen pulida que había cultivado en Nueva York. La granja también lo estaba cambiando de otras maneras. Se encontraba despertándose antes de la alarma, deseando empezar el día. Se enorgullecía de completar tareas que le habrían parecido insignificantes hacía apenas unas semanas, y se encontraba pensando cada vez menos en su antigua vida. Excepto cuando Jake estaba cerca. Jake McKenna se propuso recordarle a Landon diariamente quién era y de dónde venía. Cada error que cometía Landon era recibido con un comentario sarcástico sobre los problemas de chico rico. Cada conversación volvía de alguna manera a la riqueza y los privilegios de la familia Cole. «No dejes que te afecte», aconsejó Mike una tarde mientras reparaban juntos una pieza de un tractor roto. Jake siempre ha tenido un complejo de inferioridad, incluso de niño. «¿Por qué me odia tanto?», preguntó Landon secándose el sudor de la frente. «Nunca le hice nada». «No se trata de ti», dijo Mike, ajustando un perno. «Se trata de lo que representas. Dinero, poder, el tipo de vida que cree que merece pero que nunca tuvo». «Pero Hallie no parece odiarme», señaló Landon. Mike sonrió con conocimiento. «No, ¿verdad?». Landon sintió que se le calentaba la cara, y no tenía nada que ver con el calor del verano. Durante las 2 últimas semanas, algo había estado cambiando entre él y Hallie. La fría distancia que había mantenido al principio se había ido descongelando gradualmente. Trabajaban bien, juntos, anticipando las necesidades del otro sin tener que hablar. Y por las noches habían empezado a sentarse juntos en el porche, viendo la puesta de sol y hablando. Había aprendido sobre sus años universitarios, sus sueños para la granja, sus libros favoritos. Le había contado sobre sus viajes, sus pocos amigos de verdad en Nueva York, su complicada relación con su padre. Nunca hablaron del pasado conflicto entre sus familias, pero flotaba en el aire entre ellos, una frontera tácita que ninguno estaba dispuesto a cruzar. «Solo está siendo amable porque su padre le enseñó a ser educada con los invitados», dijo Landon, sin mirar a los ojos de Mike. «Hallie no hace nada que no quiera hacer», dijo Mike con una carcajada. «Si está siendo amable contigo, es porque quiere serlo. Siempre ha sido así, terca como una mula, pero con un corazón más grande que toda esta granja». Landon no supo qué decir a eso, así que se concentró en la tarea que tenía entre manos. Pero las palabras de Mike se quedaron con él. Una brasa cálida en su pecho que no se atrevía a examinar demasiado de cerca. Esa tarde, mientras Landon ayudaba a Hallie a preparar la cena, se encontró mirándola. La forma segura con la que se movía por la cocina, el ligero ceño fruncido mientras se concentraba en picar las verduras
el mechón de pelo que se le había escapado de la coleta y se le enroscaba en el cuello. ¿Qué?, preguntó ella, sorprendiéndolo mirándola. Nada, dijo rápidamente. Solo pensando en lo diferente que es esto de mi vida en Nueva York. ¿Echas de menos tus restaurantes y clubes nocturnos de lujo?, bromeó ella. En realidad no, respondió Landon con honestidad. Esto se siente más real de alguna manera. Hacer comida con tus propias manos, comer lo que has cultivado. Hay algo, no sé, satisfactorio en ello. Hallie pareció sorprendida, luego complacida. La mayoría de la gente de la ciudad no puede esperar a volver a sus servicios de comida para llevar y a domicilio. Yo no soy la mayoría de la gente de la ciudad, dijo Landon con una sonrisa. No, estuvo de acuerdo Hallie suavemente. No lo eres. El momento fue interrumpido por la llegada de Jake a la cocina. Los miró a ambos, entrecerrando los ojos por su proximidad. Acogedor, comentó, cogiendo una cerveza del refrigerador. ¿Qué hay para cenar? Pastel de pollo, dijo Hallie cambiando de tono, volviéndose más formal. Estará listo en 20 minutos. Genial, dijo Jake, apoyándose en el mostrador. Por cierto, me encontré con Tom Wilson en el pueblo hoy. Dijo que el banco ha convocado una reunión para la semana que viene. Algo sobre la reestructuración del préstamo. Las manos de Hallie se detuvieron por un momento, tensándose los hombros. ¿Dijo algo más? Jake se encogió de hombros. Solo que no sonaba bien. Ya sabes cómo son estos bancos. Siempre buscando maneras de exprimir más dinero a los agricultores. Estamos haciendo los pagos, dijo Hallie, reanudando su picado con más fuerza de la necesaria. No tienen ninguna razón para cambiar las condiciones. No necesitan una razón, hermana, dijo Jake con voz amarga. Tienen todo el poder y lo saben. Landon observó la cara de Hallie, viendo la preocupación que intentaba ocultar. Quería ofrecer ayuda, asegurarle que podía hacer una llamada telefónica y resolver todos sus problemas financieros. Pero sabía que ella no aceptaría ese tipo de ayuda, especialmente de un call. Después de cenar, Jake fue al pueblo y Mike se retiró a su casa, dejando a Landon y Hallie solos. Se sentaron en el columpio del porche, observando cómo parpadeaban las luciérnagas en la creciente oscuridad. ¿La situación del banco es grave?, preguntó Landon en voz baja. Hallie suspiró. Podría serlo. Cuando papá murió, las condiciones de la hipoteca cambiaron. La tasa de interés subió y acortaron el periodo de amortización. Hemos estado haciendo los pagos, pero ha sido difícil. Si vuelven a cambiar las condiciones, ¿ayudaría a vender parte de la tierra?, sugirió Landon con cautela. Esta tierra ha estado en mi familia durante generaciones, dijo Hallie con voz firme. No voy a vender ni un centímetro. Lo entiendo, dijo Landon, aunque una parte de él no lo entendía. En su mundo todo tenía un precio. Todo podía comprarse y venderse. La idea de estar tan apegado a un terreno que sacrificarías todo para conservarlo le era ajena. Pero al mirar la cara de Hallie, a la tenue luz del porche, empezaba a entender. Esta granja no era solo una propiedad para ella, era su herencia, su hogar, su futuro. Era parte de lo que ella era. Ya encontraremos una solución, dijo Hallie, haciendo eco de su refrán familiar, pero con más determinación que antes. Siempre lo hacemos. Landon asintió, sin fiarse de sí mismo para hablar. Porque lo que quería decir, que la ayudaría, que protegería su granja, que haría cualquier cosa para quitarle esa preocupación de los ojos, solo la alejaría. A la mañana siguiente, Landon se despertó con el sonido de voces elevadas provenientes de abajo. Se vistió rápidamente y se dirigió a la cocina, donde encontró a Hallie y Jake en medio de una discusión. «No puedes estar hablando en serio», decía Hallie, con la cara roja de ira. «Después de todo lo que esa familia nos hizo, son solo negocios, Hal», respondió Jake, su voz exasperantemente calma. «Y es una buena oferta». «¿Qué está pasando?», preguntó Landon, entrando en la habitación. Ambos hermanos se volvieron para mirarlo, sus expresiones tan diferentes. Jake engreído. Hallie angustiada. «Perfecto», dijo Jake. «Estábamos hablando de la última oferta de tu padre». «La oferta de mi padre», repitió Landon confundido. «¿De qué estás hablando?».
Ah, ¿no lo sabes? Jake levantó las cejas con fingida sorpresa. La compañía de tu padre ha hecho una oferta para comprar Maple Glen. Otra vez, parece que algunas cosas nunca cambian. Landon sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Eso no puede ser cierto. Mi padre no... ¿No qué? Desafió Jake. ¿No iría a tus espaldas? ¿No intentaría aprovecharse de nuestra situación financiera? ¿No te mentiría? ¿Qué parte te resulta difícil de creer exactamente? Jake, ya basta, dijo Hallie bruscamente. Se volvió hacia Landon, sus ojos buscando su rostro. ¿Sabías de esto? No, dijo Landon inmediatamente. Lo juro, Hallie, no tenía ni idea. Ella lo miró durante un largo momento. Luego asintió. Te creo, dijo en voz baja. Bueno, yo no, dijo Jake. Todo esto apesta. Apareces aquí, haces el papel de humilde granjero, te acercas a Hallie y de repente Cole Corp hace ofertas por nuestras tierras. Eso sí que es una coincidencia de cuidado. No es lo que piensas, protestó Landon. Me enviaron aquí como castigo, no como una especie de espía corporativo. Un castigo, repitió Jake con una risa áspera. Pobrecito rico, obligado a vivir como el resto de nosotros durante unas semanas. ¡Qué terrible para ti! Jake, advirtió Hallie, esto no ayuda. ¿Cuál es exactamente la oferta?, preguntó Landon, intentando mantener la voz nivelada a pesar de la ira y la confusión que le bullían por dentro. Jake sacó una carta del bolsillo y la dejó caer sobre la mesa. Compruébalo tú mismo. Tu padre ofrece comprar la granja por un 20% más del valor de mercado. Dice que es un gesto de buena voluntad para compensar los malentendidos del pasado. Landon recogió la carta, hojeando el lenguaje formal. Era efectivamente de Cole Corp, firmada por su padre. La fecha en la parte superior era de hacía solo 3 días. No lo entiendo, murmuró Landon. Me envió aquí para aprender, no para esto. Quizás estabas aprendiendo, sugirió Jake con una mueca. Aprendiendo sobre nuestras debilidades, nuestros problemas financieros, dándole información a papá para que pudiera aprovechar la oportunidad en el momento perfecto. Eso no es cierto, dijo Landon con firmeza, aunque la duda se le colaba en la mente. Su padre era capaz de ese tipo de manipulación. Lo había visto en los negocios muchas veces. ¿Pero usar a su propio hijo de esa manera? No he tenido ningún contacto con mi padre desde que llegué aquí. Como si nos lo fuéramos a creer, se burló Jake. Ustedes, los Cole, se ayudan entre sí. No vamos a vender, dijo Hallie, interrumpiendo su discusión. Su voz era tranquila pero resuelta. No me importa cuál sea la oferta. Esta granja no está a la venta. Jake levantó las manos en señal de frustración. Hallie, sé razonable. Podríamos pagar todas nuestras deudas, empezar una nueva vida en otro lugar. Este lugar te está matando. El trabajo, el estrés, la lucha constante. Este es nuestro hogar, dijo Hallie simplemente. No me voy. Es el hogar de papá, corrigió Jake. Y de mamá ya no están. No tenemos que quedarnos aquí por una lealtad equivocada hacia ellos. Me quedo porque amo este lugar, dijo Hallie, alzando la voz. Porque me importa. Si quieres, coger el dinero e irte, Jake, esa es tu decisión. Pero mi mitad de la granja no está a la venta. Ni a Cole Corp ni a nadie. Jake la miró durante un largo rato. Luego negó con la cabeza. Estás cometiendo un error, dijo en voz baja. Uno grande. Con eso, salió de la cocina, la puerta mosquitera golpeando tras él. Hallie se dejó caer en una silla de la mesa, luciendo repentinamente cansada. Necesito llamar a mi padre, dijo Landon. Averiguar qué está pasando realmente. No hay teléfono aquí, le recordó Hallie. Y no estoy segura de que quiera que uses el del pueblo para esta conversación. Entonces iré en coche a Omaha, dijo Landon con decisión. Necesito hablar con él cara a cara. ¿Con qué coche?, preguntó Hallie, casi sonriendo a pesar de la situación. Viniste sin coche, ¿recuerdas? Landon se pasó una mano por el pelo con frustración. Entonces, te pediré prestada la tuya. Por favor, Hallie, necesito solucionar esto. Hallie estudió su rostro, como si intentara leer sus pensamientos. ¿De verdad no sabías nada de esto, verdad? No, dijo Landon con firmeza.
Nunca participaría en algo así. No después de estar aquí, de conocerte, de ver lo que este lugar significa para ti. Algo en su voz debió convencerla, porque asintió lentamente y metió la mano en el bolsillo sacando un juego de llaves. «Mi camioneta no es gran cosa», dijo dándole las llaves, «pero te llevará a Omaha y de vuelta. Hay una oficina satélite de Colcorp allí. Lo vi en el membrete de la carta». «Gracias», dijo Landon, cerrando la mano alrededor de las llaves. «Averiguaré lo que está pasando, te lo prometo». «Solo vuelve antes de que caiga la noche», dijo Hallie. «Tenemos que terminar el campo sur mañana y necesito tu ayuda». Landon sonrió, conmovido por su preocupación práctica incluso en medio de esta crisis. «Volveré», prometió. El viaje a Omaha duró casi 2 horas, dándole a Landon mucho tiempo para pensar y para enfurecerse. Si su padre lo había estado utilizando como peón en una toma de tierras corporativa, sería la ruptura definitiva entre ellos. Nunca perdonaría ese tipo de manipulación, pero ¿por qué lo haría su padre? Colcorp era un imperio tecnológico global, no una empresa agrícola. ¿Qué interés podrían tener en una granja en dificultades en Nebraska? La oficina satélite de Colcorp estaba en un elegante edificio de cristal en el centro de Omaha. Landon estacionó la destartalada camioneta de Hallie en el aparcamiento para visitantes, consciente de lo fuera de lugar que parecía entre los coches de lujo. Estaba igual de fuera de lugar con su ropa de trabajo y sus botas, pero no le importaba. No estaba allí como Landon Cole, heredero de la fortuna Cole. Estaba allí como Landon, amigo de Hallie McKenna, defensor de la granja Maple Glen. La recepcionista se quedó sorprendida al oír su nombre, pero rápidamente lo llevó a una oficina privada para hacer una videollamada a Nueva York. Minutos después, el rostro de su padre apareció en la pantalla. «Landon», dijo Richard Cole con una expresión de genuina sorpresa. «Esto es inesperado. ¿Por qué no estás en la granja?» «Porque acabo de descubrir que estás intentando comprarla», dijo Landon sin rodeos. «¿Qué diablos estás haciendo, papá?» La expresión de Richard no cambió. «Estoy tomando una decisión empresarial», dijo con frialdad. «La granja McKenna se encuentra en un terreno que sería perfecto para nuestro nuevo centro de investigación. Aire limpio, espacio para la expansión, buenos incentivos fiscales por parte del Estado. Me enviaste allí para aprender humildad», le recordó Landon. «No para ser parte de una toma de posesión corporativa». «Las dos cosas no son mutuamente excluyentes», respondió Richard. «Te envié allí para aprender, sí, pero tu presencia también nos dio información sobre el estado actual de la granja, su situación financiera». Landon se sintió mal. «Así que Jake tenía razón, me estabas usando. Te estaba dando la oportunidad de ser útil a la empresa por una vez», corrigió Richard. «Y por lo que oigo has estado trabajando duro allí. Eso es una sorpresa agradable». «Esta gente me acogió», dijo Landon, su voz tensa de ira. «Me han enseñado, me han alimentado, me han tratado como a un miembro de la familia, y todo este tiempo estabas planeando tomar sus tierras». «Son negocios, Landon», dijo Richard despectivamente. «Nada personal, se les compensará bien». «Es personal para ellos», insistió Landon. «Esa granja ha estado en su familia durante generaciones. Es su hogar, su herencia». «El sentimiento no paga las cuentas», dijo Richard. «Están pasando dificultades financieras. Nuestra oferta es más que justa». «No van a vender», dijo Landon con firmeza. Hallie lo dejó claro. «Todo el mundo tiene un precio», respondió Richard con una pequeña sonrisa. «Simplemente no hemos encontrado el suyo todavía». Landon sintió una oleada de protección ante el despido casual de los principios de Hallie por parte de su padre. «No, papá, te equivocas. Algunas cosas no están a la venta». Los ojos de Richard se entrecerraron. «¿Has estado allí, qué, 3 semanas? Y de repente eres un experto en agricultura y derechos sobre la tierra». «Esto no es un juego, Landon. Estos son negocios, algo que nunca te has tomado en serio». «Quizás porque he visto cómo haces negocios», replicó Landon. «Manipulación, tácticas de presión, usar a tu propio hijo como espía. ¿Es esa la forma, Cole? ¿Eso es lo que querías que aprendiera?»
Estás siendo dramático, dijo Richard con frialdad. Esta es una transacción comercial sencilla. La granja McKenna es perfecta para nuestras necesidades y estamos ofreciendo un precio generoso. Fin de la historia. No es el fin de la historia, dijo Landon, acercándose a la pantalla. No seré parte de esto. Si vas tras su granja, irás contra mí también. Richard pareció genuinamente sorprendido. ¿Contra ti? ¿Y qué significa exactamente eso? ¿Qué puedes hacer? Puedo decir la verdad, dijo Landon simplemente. A la prensa, a la comunidad local, a nuestros accionistas. ¿Cómo crees que se verá cuando la gente descubra que el gran Richard Cole está intentando obligar a una granja familiar en dificultades a cerrar, de nuevo? No te atreverías, dijo Richard, pero había un destello de incertidumbre en sus ojos. Pruébame, dijo Landon. No tengo nada que perder. Ya me has amenazado con cortarme. Y, por lo que vale, estas últimas semanas en Maple Glen me han demostrado que puedo sobrevivir sin tu dinero. Puedo trabajar, papá, un trabajo real. El tipo de trabajo que realmente importa. Padre e hijo se miraron a través de la pantalla. La tensión entre ellos era palpable incluso a través de la conexión digital. «¿Te importa esta mujer?», dijo Richard finalmente, comprendiendo lo que ocurría en sus ojos. La chica McKenna. Landon no lo negó. Su nombre es Hallie, y sí, me importa su granja. Me importa la vida que está luchando por preservar. Richard guardó silencio durante un largo momento, estudiando el rostro de su hijo. «Nunca te había visto así», dijo por fin, «defendiendo algo que no sea tu propio placer o comodidad. Quizás porque nunca me has dado nada que valga la pena». «Defender», respondió Landon. Para su sorpresa, una pequeña sonrisa cruzó el rostro de su padre. «Tal vez te he subestimado», dijo Richard, «y esta experiencia». «¿Eso significa que retirarás la oferta?», presionó Landon. «Lo consideraré», dijo Richard con cuidado, «pero quiero algo a cambio». «¿Qué?». «Quédate hasta la cosecha como acordamos», dijo Richard. «Termina lo que empezaste. Demuéstrame que este cambio en ti no es solo una fase pasajera o un enamoramiento». Landon tuvo que contenerse para no reírse. ¿Quedarse en Maple Glen? Eso ya no era un castigo. «De acuerdo», aceptó, «me quedaré. Pero quiero tu palabra de que dejarás Maple Glen en paz, no solo ahora, sino también en el futuro». Richard asintió lentamente. «Tienes mi palabra», dijo, «siempre que te atengas a nuestro acuerdo». «Lo haré», prometió Landon, sintiendo que se le quitaba un peso de los hombros. «Una cosa más», añadió Richard, «no les digas a los McKenna sobre esta conversación. Deja que crean que la oferta simplemente se ha retirado. Es mejor así». Landon quería discutir, insistir en la honestidad completa con Hallie, pero comprendió la practicidad de la petición de su padre. Decirle a Hallie que había intervenido en su nombre podría parecer otro gesto de hombre rico, algo que ella rechazaría por principio. «De acuerdo», aceptó a regañadientes. «Pero esta es la última. ¿Ves que miento por ti, papá?». Richard inclinó ligeramente la cabeza reconociendo el límite. «Adiós, Landon. Espero verte en la cosecha». La pantalla se oscureció, dejando a Landon solo en la tranquila oficina. Se quedó allí sentado un momento, procesando lo que acababa de pasar. Por primera vez en su vida, se había enfrentado a su padre, no en un berrinche o una rebelión, sino en defensa de algo en lo que realmente creía. Y aún más sorprendente, su padre lo había escuchado. El viaje de vuelta a Maple Glen fue más tranquilo, la mente de Landon ocupada con pensamientos sobre qué decirle a Hallie. Cuando llegó a la entrada de la granja, el sol empezaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre los campos. Encontró a Hallie sentada en los escalones del porche, esperándolo. Se levantó cuando él se acercó, con el rostro interrogador. «La oferta se ha retirado», dijo Landon simplemente. «Cole Corp ya no está interesada en Maple Glen». Hallie estudió su rostro, como si buscara la verdad detrás de sus palabras. «¿Así, sin más? ¿Por qué?». Landon se encogió de hombros, intentando parecer casual. «Les expliqué que la granja no estaba a la venta,
que tú nunca venderías sin importar el precio. Supongo que decidieron no perder el tiempo. ¿Y eso es todo?, preguntó Hallie con escepticismo. Ninguna presión, ninguna amenaza, solo una simple retirada. A veces las cosas son más sencillas de lo que parecen, dijo Landon sin mirarla a los ojos. Odiaba mentirle, incluso por omisión, pero le había hecho una promesa a su padre, y en este momento todo lo que importaba era que Maple Glen estuviera a salvo. Hallie se acercó a él, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler el jabón de lavanda que usaba. «Gracias», dijo suavemente, «por lo que sea que hayas hecho». «No hice mucho», dijo Landon honestamente. «Solo dije la verdad». «¿Aún así?», insistió Hallie con los ojos cálidos. «Significa mucho que hayas defendido a nosotros, a la granja». «Por ti», pensó Landon, pero no lo dijo. En cambio, simplemente asintió, devolviéndole las llaves. «Tu camioneta funciona bien», dijo, cambiando de tema. «Aunque el pedal del freno se pega un poco». Hallie se rió. «Tenía la intención de arreglarlo», dijo. «Añádelo a la lista interminable de reparaciones que necesita este lugar. Quizás pueda ayudar con algunas de ellas», sugirió Landon. «No soy exactamente un mecánico, pero estoy aprendiendo rápido». «Sí, lo estás», estuvo de acuerdo Hallie, mirándolo con algo parecido al orgullo. «Ya no eres el mismo hombre que llegó aquí hace unas semanas». «¿Eso es algo bueno?», Chai preguntó Landon medio bromeando, medio en serio. Hallie sonrió y eso transformó su rostro, haciéndola parecer más joven, más ligera. «Algo muy bueno», dijo, y se volvió para entrar. Landon se quedó allí un momento, mirándola irse, sintiendo una calidez que se extendía por su pecho que no tenía nada que ver con la puesta de sol. Pase lo que pase después, con la granja, con su padre, con su vida en Nueva York, sabía una cosa con certeza: ya no era el mismo hombre. Y nunca más quería ser ese hombre. Las semanas previas a la cosecha fueron las más ajetreadas que Landon había vivido jamás. Cada día traía nuevas tareas: revisar los cultivos, preparar los equipos, arreglar lo que se rompía ese día y siempre el trabajo físico sin fin. Pero se encontró disfrutando del ritmo de la vida rural, la satisfacción de irse a la cama, exhausto por la noche, sabiendo que había logrado algo real. Su relación con Hallie también había cambiado. La distancia profesional que ella había mantenido al principio había dado paso a algo más cálido, más personal. Trabajaban codo con codo durante el día, sus cuerpos moviéndose en una fácil sincronización. Y por las noches pasaban tiempo en el porche, hablando de todo y de nada. Jake seguía siendo sospechoso, observando su creciente cercanía con los ojos entrecerrados. Pero se había retractado un poco después de que se retirara la oferta de Cold Corp. Todavía hacía comentarios hirientes ocasionales sobre los antecedentes de Landon, pero ahora había menos veneno en su voz. Una noche, aproximadamente una semana antes de que comenzara la cosecha, Landon encontró a Hallie en el granero, luchando con una pieza de equipo obstinada. ¿Necesitas ayuda?, ofreció entrando en el espacio cálido y con aroma a heno. Hallie levantó la vista, apartándose un mechón de pelo de la cara. «Este accesorio de la cosechadora está atascado», dijo. «Lo necesitamos funcionando para la semana que viene, o estamos en problemas». Landon se arrodilló junto a ella, examinando el metal oxidado. «Déjame intentarlo», dijo, tomando la llave inglesa de su mano. Sus dedos se rozaron y sintió esa ahora familiar sacudida de conciencia. Juntos trabajaron en el equipo, Hallie explicando qué hacía cada parte, Landon aplicando músculo donde era necesario. Estaba casi oscuro cuando terminaron, pero el accesorio finalmente estaba listo para usarse. «Formamos un buen equipo», dijo Landon, limpiándose la grasa de las manos con un trapo viejo. «Sí que lo hacemos», estuvo de acuerdo Hallie en voz baja. Estaba cerca de él, lo suficientemente cerca como para ver las motas de oro en sus ojos marrones, la pequeña cicatriz en la barbilla de un accidente infantil del que le había hablado. «Hallie», dijo, con la voz baja, «hay algo que he querido...» «Ahí estás». La voz de Jake los interrumpió desde la puerta del granero.
Mike te busca, Hal. Algo sobre la bomba de riego. Hallie retrocedió interrumpiendo el momento. Será mejor que vaya a ver qué necesita, dijo, sin mirar directamente a los ojos de Landon. Gracias por tu ayuda con esto. Landon la vio irse, sintiendo la pérdida de su presencia como algo físico. Cuando ella se fue, Jake se quedó apoyado contra la puerta del granero con los brazos cruzados. Debes tener cuidado, dijo Jake, su voz neutral por una vez. ¿Cuidado con qué? ¿Qué preguntó Landon? Aunque sabía perfectamente lo que Jake quería decir. Con mi hermana, respondió Jake. Ella no es como las mujeres a las que estás acostumbrado. Se toma las cosas en serio. Lo sé, dijo Landon, irritándose ante la implicación de que podría herir a Hallie. ¿Lo sabes? Jake se alejó de la puerta, acercándose. Porque desde donde yo estoy esto parece un romance de verano para ti, algo que contarles a tus amigos ricos cuando vuelvas a Nueva York. Oh, tuve esta experiencia pintoresca con una chica de granja en Nebraska, imitó con una voz pomposa. Landon sintió que su temperamento subía, pero se obligó a mantener la calma. No sabes nada de lo que siento por tu hermana, dijo con calma. Sé que te vas después de la cosecha, dijo Jake sin rodeos. De vuelta a tu ático y tus fiestas de lujo, y Hallie seguirá aquí, intentando mantener este lugar a flote. Las palabras golpearon a Landon como un puñetazo en el estómago, porque contenían una verdad dolorosa. Tenía previsto irse después de la cosecha. Su padre esperaba que volviera a Nueva York, que tomara su lugar en Coal Corp, que reanudara la vida que había dejado atrás. ¿O no? No es tan sencillo, dijo Landon. Más para sí mismo que para Jake. En realidad sí lo es, respondió Jake. O te quedas o te vas, y si te vas, deberías mantener la distancia. Hallie ha tenido suficientes personas que la han abandonado. Con eso, se dio la vuelta y se fue, dejando a Landon solo en el granero que se oscurecía con pensamientos que había estado evitando durante semanas. La verdad era que no había pensado más allá de la cosecha. Había estado viviendo día a día, absorbido por el trabajo y por sus crecientes sentimientos por Hallie. Pero Jake tenía razón. Su tiempo en Maple Glen tenía una fecha de caducidad. Su padre esperaba que regresara a Nueva York, que ocupara su lugar en Coal Corp, que reanudara la vida que había dejado atrás. Pero era eso lo que quería ahora. Esa noche, Landon estuvo despierto en su pequeña habitación, escuchando los sonidos de la granja, el lejano mugido del ganado, el susurro del viento entre los campos de maíz, el aleteo ocasional de un búho. Sonidos que se habían vuelto familiares, reconfortantes. Sonidos de hogar. La comprensión lo golpeó con una claridad sorprendente. Este lugar se sentía más como un hogar que cualquier otro lugar donde había vivido. Y Hallie, fuerte, terca, hermosa Hallie, se sentía más como una familia que su propio padre jamás lo había hecho. Pero ¿qué podía ofrecerle? No era granjero, no tenía ni idea de cómo dirigir un lugar como Maple Glen, y a pesar del aparente cambio de opinión de su padre sobre la compra de la granja, Landon sabía que Richard Cole no estaría contento de que su hijo eligiera esta vida sobre la que estaba planeada para él. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Hallie anunció que necesitaban ir al pueblo a por provisiones antes de la cosecha. Pensé que Landon podría venir conmigo, dijo, sin mirarlo directamente. Necesitamos pienso para los animales, algunas piezas para la cosechadora y comestibles para abastecernos durante la semana de la cosecha. Me parece bien, dijo Mike, sirviéndose más bacon. Tengo mucho que hacer aquí. Yo también me quedo, añadió Jake. Tengo que arreglar una cerca en el pasto sur. Así que Landon se encontró en la camioneta de Hallie, conduciendo la ruta ahora familiar hasta el pequeño pueblo a 32 kilómetros de la granja. Condujeron en un cómodo silencio durante un rato con la radio sonando suavemente de fondo. «Has estado callado desde ayer», dijo Hallie finalmente mirándolo. «¿Todo bien?» Landon dudó. «Jake y yo hemos hablado», admitió. «¿De qué?», preguntó Hallie, aunque su tono sugería que ya lo sabía. «De que me iré después de la cosecha», dijo Landon. «De nosotros». Las manos de Hallie se tensaron sobre el volante, pero su expresión permaneció tranquila. «¿Y qué dijo mi hermano al respecto?»,
«Cree que voy a hacerte daño», dijo Landon con honestidad. «Que esto es solo temporal para mí». Hallie guardó silencio durante un largo momento. «¿Tiene razón?», preguntó finalmente, con la voz cuidadosamente neutra. «No, lo sé», admitió Landon. «Sé que lo que siento por ti es real, más real que nada de lo que he sentido jamás, pero mi vida está en Nueva York. Mi trabajo, tu futuro», terminó Hallie por él. «Lo entiendo, Landon. Siempre lo he entendido». «¿De verdad?», preguntó él, estudiando su perfil mientras conducía. «Porque no estoy seguro de que yo lo haya entendido. No hasta hace poco». Llegaron al pueblo antes de que Hallie pudiera responder, y la conversación quedó en suspenso mientras hacían sus recados. En la tienda de piensos, en la ferretería, en la tienda de comestibles, Landon observó cómo Hallie saludaba a todo el mundo por su nombre, preguntaba por sus familias, compartía noticias de la próxima cosecha. Esta era su comunidad, su mundo. Y de alguna manera, sin darse cuenta, se había empezado a convertir también en su mundo. Su última parada fue el banco. Hallie lo había estado posponiendo. Landon pudo darse cuenta, pero finalmente estacionó delante del pequeño edificio de ladrillo. «Necesito hablar con el señor Wilson sobre el préstamo», dijo, con la voz tensa. «¿Puedes esperar en la camioneta?» «Si quieres». «Iré contigo», dijo Landon con firmeza. «Si no te importa». Hallie se mostró sorprendida, pero asintió. Juntos entraron en el banco, donde un hombre calvo de 50 años los saludó desde detrás de un escritorio. «Hallie», dijo. «Tom Wilson», levantándose para estrecharle la mano. «Hi, el señor Cole. Esto es una sorpresa». «¿Sabe quién soy?», preguntó Landon sorprendido. Wilson sonrió levemente. «Todo el mundo en el pueblo sabe quién eres, señor Cole. Las noticias corren rápido por aquí». Hallie se sintió incómoda. «Estoy aquí por el préstamo, Tom. Recibí tu mensaje sobre una reunión». «Sí», dijo Wilson haciendo un gesto para que se sentaran. «Me temo que no tengo buenas noticias. El banco está reestructurando todos sus préstamos agrícolas y dados los impagos del pasado bajo la gestión de su padre y las actuales condiciones del mercado». «Dime qué está pasando, Tom», dijo Hallie sin rodeos. Wilson suspiró. «El tipo de interés va a subir, significativamente, y estamos exigiendo un pago único de 20.000 euros para finales de la temporada de cosecha». La cara de Hallie palideció. «¿20.000? Eso es imposible. Usted sabe cuáles son nuestras proyecciones de cosecha». «Lo siento, Hallie», dijo Wilson, y parecía realmente arrepentido. «Está fuera de mis manos. La decisión vino de la empresa». Landon escuchó la conversación con creciente enfado. Esta era exactamente el tipo de manipulación financiera que la empresa de su padre solía emplear. Presionar a la gente cuando eran más vulnerables, obligándolos a vender cuando no tenían otras opciones. «¿Qué pasa si no se realiza el pago?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Wilson miró entre ellos. «Entonces el banco iniciará los procedimientos de ejecución hipotecaria», dijo en voz baja. «Hallie tendría 90 días para desalojar la propiedad». Hallie se levantó de golpe. «Gracias por su tiempo, Tom», dijo con la voz firme a pesar de la conmoción que Landon sabía que debía estar sintiendo. «Tendré que revisar esto con mi abogado». Afuera en la camioneta, Hallie se sentó con las manos agarrando el volante, aunque no había arrancado el motor. «Están intentando echarnos», dijo con la voz apenas un susurro. «Como hace 15 años, diferentes tácticas, mismo resultado». «Encontraremos una solución», dijo Landon, repitiéndole su frase familiar. Hallie lo miró, una sonrisa triste, rozando sus labios. «No hay nosotros en esto, Landon. Este es mi problema, mi granja, mi lucha. Quiero ayudar», insistió Landon. «¿Con qué? ¿Con el dinero de tu padre?», Hallie negó con la cabeza. «Te lo dije desde el principio, no quiero caridad de los Cole». «No sería caridad», argumentó Landon. «Sería una inversión». «¿En qué?», retó Hallie. «¿En una granja? ¿En dificultades que no ha obtenido un beneficio real en años?». «Sé realista, Landon. Ningún inversor tocaría Maple Glen ahora mismo». Tenía razón y ambos lo sabían.
Desde una perspectiva puramente empresarial, Maple Glen era una mala inversión. El equipo estaba anticuado, los márgenes eran escasos y el banco rondaba como un buitre. Pero Landon ya no pensaba como un hombre de negocios, pensaba como un hombre que había encontrado algo por lo que valía la pena luchar. ¿Y si me quedo?, preguntó de repente. Hallie lo miró confundida. ¿Qué? Después de la cosecha, aclaró Landon. ¿Y si no vuelvo a Nueva York? ¿Y si me quedo aquí en Maple Glen? Hallie lo miró fijamente durante un largo momento. No puedes estar hablando en serio, dijo finalmente. No eres granjero, Landon. Podría aprender, dijo él. Ya he aprendido mucho en tan solo unas semanas y podría aportar otras habilidades, conocimientos empresariales, contactos, ideas de marketing. ¿Y qué hay de tu vida en Nueva York?, preguntó Hallie. ¿Tu trabajo en la empresa de tu padre? ¿Tus amigos, tu apartamento, todo lo que has conocido? Landon se encontró sonriendo. Nada de eso me parece real ya, admitió. Esto, la granja, el trabajo, tú, esto se siente real. Los ojos de Hallie se suavizaron, pero negó con la cabeza. Estás atrapado en el momento, dijo suavemente. La cosecha, la amenaza del banco, todo es muy dramático. Pero en unas semanas, cuando el polvo se asiente, recordarás quién eres realmente. Sé exactamente quién soy, dijo Landon con firmeza. Por primera vez en mi vida me veo con claridad, y te veo a ti, Hallie. Veo lo que podríamos ser juntos. Hallie arrancó la camioneta, con las manos temblando ligeramente. Llevemos estas provisiones de vuelta a la granja, dijo, evitando su mirada. Tenemos mucho trabajo que hacer antes de la cosecha. El viaje de vuelta fue silencioso, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Pero la mente de Landon estaba decidida. De alguna manera, iba a salvar Maple Glen. Y si era posible, iba a construir un futuro allí con Hallie. Al día siguiente, Landon puso una excusa para pedir prestada la camioneta de nuevo, diciendo que necesitaba recoger algunas cosas personales en el pueblo. En cambio, condujo a Omaha, a la oficina satélite de Colcorp. Esta vez no solicitó una videollamada con su padre. En cambio, pidió hablar con el gerente regional. Una hora después, estaba de vuelta en la carretera hacia Maple Glen, con un plan formándose en su mente. Era arriesgado, y Hallie podría enfurecerse con él, pero tenía que intentarlo. La semana de la cosecha llegó con una oleada de actividad. Se contrataron trabajadores adicionales del pueblo, se revisó el equipo por última vez, y todos se prepararon para los largos días que les esperaban. Toda la granja zumbaba de anticipación y ansiedad. Una buena cosecha podría significar la supervivencia por otro año. Una mala podría significar un desastre. Landon trabajó junto a todos los demás, conduciendo la cosechadora, transportando grano, haciendo lo que fuera necesario. Se encontró sintiendo orgullo por el trigo dorado que fluía hacia los camiones, el peso satisfactorio de un trabajo bien hecho al final de cada agotador día. Hallie estaba en todas partes a la vez, dirigiendo las operaciones, solucionando problemas, superando su propio agotamiento para mantener todo funcionando sin problemas. Apenas tenía tiempo para hablar con Landon más allá de dar instrucciones, pero él la sorprendió mirándolo a veces, con una expresión pensativa en su rostro. A los 3 días de la cosecha, ocurrió un desastre. La cosechadora reparada se averió por completo. Una pieza crítica falló en medio del campo más grande. No podemos terminar sin ella, dijo Mike con severidad examinando la máquina dañada. Y no podemos permitirnos una pieza nueva, no con lo que hemos cosechado hasta ahora. Tenemos que intentarlo, insistió Hallie. Jake, lleva la camioneta al pueblo. Mira si Henderson tiene la pieza o si pueden pedirla. Jake asintió, dirigiéndose ya hacia la camioneta. Pero Landon lo detuvo. Espera, dijo. Tengo una idea mejor. Todas las miradas se volvieron hacia él, curiosas y escépticas. Hice una llamada la semana pasada, explicó Landon, a una empresa de maquinaria agrícola en Omaha. Envían una nueva cosechadora. Debería estar aquí esta tarde. ¿Una cosechadora nueva?, repitió Hallie con incredulidad en su voz. Esas cuestan más de $100,000. Es un alquiler.
aclaró rápidamente Landon. Por el resto de la cosecha, nos están dando una tarifa especial. Ni siquiera podemos permitirnos una tarifa especial ahora mismo, dijo Hallie, negando con la cabeza. Ya está pagado, dijo Landon. Considéralo mi contribución a la cosecha. Landon, comenzó Hallie, con una expresión mezcla de gratitud e incomodidad. No podemos aceptar... Sí, podemos, interrumpió Jake sorprendentemente. Necesitamos terminar esta cosecha, Hal. Podemos preocuparnos por el orgullo más tarde. Hallie miró entre su hermano y Landon y luego asintió a regañadientes. Gracias, dijo simplemente. La nueva cosechadora llegó según lo prometido, una máquina reluciente que hizo un trabajo rápido de los campos restantes. Con su ayuda, terminaron la cosecha 2 días antes de lo previsto, recolectando más trigo del que Hallie había proyectado. La noche después de que se cosechara el último campo, todos se reunieron en la cocina de la casa de campo para una cena de celebración. El ambiente era más ligero que en semanas anteriores. El alivio de una cosecha exitosa eclipsaba temporalmente la fecha límite inminente del banco. Por una buena cosecha, propuso Mike, levantando su copa. Y por Landon, añadió Jake inesperadamente, quien nos salvó el pellejo con esa cosechadora. Landon sintió que se sonrojaba ante los inesperados elogios de Jake. Solo haciendo mi parte, dijo modestamente. Hallie estuvo callada durante la mayor parte de la comida, aunque sonrió y participó en la conversación, pero Landon pudo sentir que algo le preocupaba. Después de la cena, le pidió que se uniera a ella en el porche. La noche estaba despejada y fresca, el primer indicio de otoño en el aire. La cosecha ha terminado, dijo apoyada en la barandilla del porche. Tu padre esperará que vuelvas a Nueva York. Probablemente, estuvo de acuerdo. Landon de pie a su lado, y la instó mirándolo. Y no voy, dijo Landon simplemente. Hallie se giró para mirarlo completamente. Landon, no puedes simplemente... Puedo, lo interrumpió suavemente. Y lo haré. Ya he llamado a mi padre. Le he dicho que no volveré a trabajar para Cole Corp. ¿Cómo? ¿Se lo tomó?, preguntó Hallie. Tan bien como cabría esperar, dijo Landon con una sonrisa irónica. Pero lo superará. Siempre lo hace. ¿Y qué harás?, preguntó Hallie. No puedes quedarte aquí indefinidamente, viviendo en mi habitación de invitados, trabajando por comida y alojamiento. En realidad, estaba pensando en convertirme en socio, dijo Landon con naturalidad. Los ojos de Hallie se abrieron. ¿Socio? ¿Qué en la granja? Landon, eso es... Escúchame, dijo rápidamente. He estado trabajando en algo estas últimas semanas. Una forma de salvar Maple Glen sin caridad, sin el dinero de mi padre. Explicó su plan, una propuesta para convertir parte de la granja en una estación de investigación agrícola, arrendada a una universidad que buscaba tierras de cultivo para realizar estudios de agricultura sostenible. El arrendamiento proporcionaría ingresos estables, explicó, suficientes para hacer el pago único y estabilizar las finanzas de la granja. Y solo necesitarían unas 50 hectáreas. La sección noreste, que dijiste que no es tan productiva. De todos modos, Hallie escuchó en silencio, aturdida. ¿Cómo has arreglado todo esto?, preguntó cuando terminó. Solía ser hombre de negocios, ¿recuerdas? Dijo Landon con una sonrisa. Todavía tengo algunos contactos. Y tengo un amigo de la universidad que trabaja en el departamento de agricultura de la universidad. Le pedí un favor. ¿Por qué harías esto?, preguntó Hallie suavemente. Todo esto, la cosechadora, el acuerdo de arrendamiento, quedarte aquí en lugar de volver a tu vida. Landon respiró hondo. Era hora de ser completamente honesto. Porque te amo, dijo simplemente. Porque amo este lugar. Porque por primera vez en mi vida siento que estoy donde debo estar. Los ojos de Hallie brillaron con la luz del porche. ¿Me amas?, repitió, como probando las palabras. Sí, dijo Landon. No espero que sientas lo mismo. Sé que tengo mucho que demostrar a ti, a Jake, a mí mismo. Pero quiero la oportunidad de intentarlo, de construir algo aquí contigo. Hallie guardó silencio durante un largo momento, y Landon sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. Había malinterpretado todo.
¿Había presumido demasiado? Entonces ella dio un paso adelante y colocó su mano sobre la suya, donde descansaba sobre la barandilla del porche. «Yo siento lo mismo», dijo suavemente. «He estado luchando contra esto porque pensé que te irías, porque no podía soportar comenzar algo que estaba condenado a terminar». «No me iré», prometió Landon, «a menos que tú quieras que me vaya». «No quiero», dijo Hallie, una sonrisa abriéndose en su rostro como el amanecer. «Quiero que te quedes». Landon la abrazó, sujetándola cerca, respirando el aroma de su cabello, el calor de su cuerpo contra el suyo. Se sentía bien, se sentía como volver a casa. «Entonces», dijo su voz ligera a pesar de la emoción espesa en su garganta, «¿socios?» «Socios», estuvo de acuerdo Hallie, mirándolo con ojos llenos de promesa. En todos los sentidos. Sus labios se encontraron en un beso que se sintió a la vez inevitable y sorprendente, la culminación de semanas de sentimientos crecientes y el comienzo de algo nuevo. Desde la puerta, sin ser visto por ninguno de los dos, Jake observaba con una mezcla de resignación y aprobación. Se había equivocado con Landon Cole. Todos se habían equivocado. El hombre no solo estaba de paso, estaba echando raíces, tan profundas y duraderas como los cultivos de sus campos. 6 meses después, Richard Cole llegó a Maple Glen para su primera visita. Encontró una granja transformada, no en una instalación corporativa como alguna vez había planeado, sino en una próspera operación familiar con una nueva estación de investigación tomando forma en los campos del noreste. Encontró a su hijo transformado también, bronceado en forma, vestido con ropa de trabajo que mostraba un desgaste honesto, una confianza tranquila en su porte que nunca antes había estado allí. «Así que esta es tu nueva vida», dijo Richard, mirando el patio de la granja con una expresión cuidadosamente neutral. «Esta es mi vida», corrigió Landon. «Ya no hay nada nuevo en ella». Caminaron por la propiedad, Landon señalando mejoras, explicando la asociación de investigación, describiendo los planes para el futuro. Richard escuchó más de lo que habló, observando a su hijo con nuevos ojos. Esa noche, en la mesa de la cocina, Richard se sentó con Landon, Hallie, Jake y Mike, comiendo una comida preparada con alimentos cultivados en la granja. La conversación fluyó fácilmente, sin la tensión que él había esperado. «Debo admitir», dijo finalmente Richard, dejando su tenedor. «Cuando me dijiste que te quedarías aquí, pensé que habías perdido la cabeza, pero viendo este lugar, viéndote aquí», hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Creo que ahora lo entiendo». «¿Qué entiendes?», preguntó Landon. «Que algunas cosas no se pueden medir en dólares y centavos», respondió Richard. «Que algunas riquezas no aparecen en los balances». Hallie, sentada junto a Landon, se acercó y tomó su mano. La simple banda de oro en su dedo captó la luz, evidencia de otra asociación recientemente formada. «¿Te quedarás para la boda del mes que viene?», le preguntó Hallie a Richard. «Nos gustaría que estuvieras allí». Richard se mostró sorprendido por la invitación y luego genuinamente conmovido. «Sería un honor», dijo. Más tarde, mientras Richard se preparaba para irse, sacó algo de su bolsillo y se lo entregó a Landon. A una pequeña llave de bronce. «¿Qué es esto?», preguntó Landon dándole vueltas en la mano. «Para el nuevo granero», dijo Richard. «Mi regalo de boda para ustedes dos. Se entregará la semana que viene, de última generación, con paneles solares, en el techo y todo el equipo que necesitarán para los próximos 10 años». Landon miró a su padre con incredulidad. «Papá, no sé qué decir». «Di que me invitarás de vuelta para la cosecha del próximo año», respondió Richard. «Me gustaría ver cómo se hace correctamente». «Eres bienvenido en cualquier momento», dijo Landon, queriéndolo decir. «Este también es el hogar de tu familia ahora». Richard asintió, una sonrisa poco frecuente, suavizando su rostro generalmente severo. Mientras se alejaba, Landon se quedó con Hallie en el porche, mirando hasta que el auto desapareció por el largo camino de tierra. «¿Crees que realmente volverá para la cosecha?», preguntó Hallie, apoyándose en el lado de Landon. «Creo que podría», dijo Landon. «Él también está cambiando, a su manera». Se volvieron para mirar los campos,
ahora inactivos para el invierno, pero listos para volver a la vida en primavera. Sus campos, su futuro, su hogar. El peso de la tierra, reflexionó. Hallie, haciendo eco de una frase que Landon había usado una vez para describir la responsabilidad de cuidar la tierra. A veces es pesado, pero vale cada gramo, dijo Landon acercándola más. Y cuando el sol se puso sobre Maple Glen Farm, pintando el cielo con tonos dorados y rosados, Landon Cole, antes el heredero playboy de una corporación global, ahora un granjero con tierra debajo de las uñas y amor en su corazón, se sintió verdadera y completamente rico por primera vez en su vida.